El Instituto Politécnico Nacional es bastante conocido por su enfoque en la educación científica y técnica, y entre la amplia gama de oferta educativa que tiene se encuentra la de Ciencias de la Tierra, que se estudia en la ESIA, es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán. Pero ¿qué carreras son las que comprenden las Ciencias de la Tierra? En este lunes de Todo Politécnico lo vamos a descubrir. Quédense con nosotros. ¿Qué carreras son las que se pueden estudiar aquí en la ESIA Ticomán? Estamos con Azucena para que nos platique un poco acerca de este lugar que engloba las ciencias de la Tierra. Es como una unidad pequeñita del Poli, pero muy grande en cuanto a conocimiento, ¿no, Azucena? Así es, así es. Precisamente estamos en ESIA Unidad Ticomán, en la que se especializa en ciencias de la Tierra. Tenemos 4 programas académicos: ingeniería petrolera, ingeniería geológica, ingeniería topográfica y ingeniería geofísica. Son las 4 ramas que tenemos en ciencias de la Tierra y bueno, corresponde realmente a la parte del recurso que se genera dentro del Estado para poder tener estas riquezas, aunque somos una escuela muy pequeñita, pero tenemos egresados de muy alto valor. Sí, de muy alto nivel también. Todo lo que se aprende aquí en la ESIA Ticomán es sumamente valioso y tiene aplicación en el mundo profesional de diversas formas que ya durante este capítulo vamos a comprender mejor. ¿Cuántos alumnos tiene la ESIA Ticomán? Tenemos 2.213 alumnos, para ser exacta, los cuales están divididos alrededor de 600 cada carrera. Y bueno, egresados tenemos igual alrededor de 180 este año, ¿no? Efectivamente la estadística nos ha favorecido y bueno, afortunados de tener altos egresados. ¿Cómo cuánto duran las carreras de Ciencias de la Tierra? Bueno, en promedio tenemos el estándar de 9 semestres, que es lo que llevan los alumnos, con un máximo de 12 semestres, que es lo que tienden a generar dentro de su carrera. En cuanto al ramo profesional, es donde se llevan una parte más larga. Pareciera que son cortas las estancias. En este caso, las prácticas profesionales que se hace para fines de titulación es alrededor de 8 meses a 1 año. Entonces, en ese proceso es en el que se llevan más tiempo, aparte de servicio social, que la mayoría de nuestros alumnos lo hacen en empresas o en paraestatales. Y además de estos edificios con los que cuenta la escuela, también hay un pequeño museo dedicado a la geología y la paleontología. Me parece extraordinario que aquí dentro del Instituto Politécnico Nacional las alumnas y los alumnos puedan aprender directamente de objetos como estos. Entonces, este capítulo está muy interesante. Vamos a conocer algunas de las materias que se imparten en las diferentes carreras y a darnos una vuelta por el museo. ¿Algo más que nos haga falta preguntarte, Azucena, que quieras comentar? No, pues están cordialmente invitados, ¿no? Próximamente uno de nuestros proyectos es abrir el museo a todo público, hacer noches de museo, que estamos en ese programa, para que nos puedan participar, ¿no? De alguna manera, y bueno, están invitados a asistir también a nuestras instalaciones, a dar un recorrido y de esa manera conocer nuestras carreras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos con el profesor Luis Enrique en la clase de paleontología que forma parte de la carrera en geología. Entonces, usted díganos, profe, ¿qué es la paleontología? Bueno, la paleontología es el estudio del registro fósil a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? Hablando precisamente desde sus inicios, desde que aparece lo que es la vida hasta nuestros días, ¿sí? Y pues bueno, a partir de esto, pues no nada más tenemos a los dinosaurios como siempre, sino vamos a tener microfósiles, ¿sí? Estos microfósiles que para los chicos de geología les va a ayudar mucho precisamente a la datación de estas edades que tenemos. Tenemos invertebrados como son precisamente los amonites, vamos a tener también los bivalvos, que son moluscos. Pues bueno, son organismos que nos van a estar ayudando precisamente a entender cómo fue evolucionando la vida en la Tierra y también, pues bueno, que el registro fósil que van a dejar estos individuos. ¿Cómo se divide la paleontología o qué ramas la componen? Bueno, la paleontología
Se dividen en 3 ramas, que es la paleontología de vertebrados, la paleontología de invertebrados y la paleobotánica. Generalmente así es como se van a estar acomodando. Sin embargo, vamos a tener otras subdivisiones, por ejemplo en paleozoología de invertebrados, hablando de micropaleontología, ya hablando específicamente de microfósiles. En micropaleontología vamos a tener, por ejemplo, lo que son los foraminíferos, que son organismos microscópicos que van a estar sobreviviendo precisamente en el plancton dentro del agua y que pues bueno, van a ir muriendo, se van a depositar precisamente en el fondo marino y entonces vamos a estar viendo que estos organismos a lo largo de la historia van a formar lo que son los hidrocarburos, ¿sí? Estos microfósiles, pues bueno, los podemos encontrar en rocas sedimentarias y también, por ejemplo, aquí en una de las materias que damos, que es geobiología, pues bueno, los chicos empiezan a ver foraminíferos actuales, ¿sí? Para que ellos ya en micropaleontología o en paleontología empecemos precisamente a estar observando ya las especies que van a ser indicadores de edades e incluso de los yacimientos de hidrocarburos. ¿Y dónde pueden aplicar estos conocimientos las y los paleontólogos? Una, en la cuestión ya sea de hidrocarburos, precisamente yo les comentaba con los microfósiles, ya que pues bueno, esos son indicadores precisamente de estos yacimientos. Cuando se aplica precisamente lo que es la micropaleontología, eso nos ayuda mucho. Y también pues bueno, esta parte que nosotros le llamamos paleoreconstrucciones de paleoambientes, en los cuales pues bueno, una espora, una planta nos va a decir que pues bueno, era precisamente de un ambiente cálido, ¿sí? De un ambiente frío. Entonces eso es lo que nos van a estar indicando estos fósiles, ¿no? Incluso podemos ver dentro del coral qué tanto pudo haber cambiado la temperatura o la oxigenación precisamente del mar, ¿sí? Con estudios ya más profundos precisamente de paleontología, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, profe. Parece que es un estudio muy serio el que se requiere para conocer la historia de la Tierra, pero al mismo tiempo suena que es interesante, divertido y apasionante. Gracias. Estamos en la clase de sísmica con la maestra Gabriela. Esta clase forma parte de todas las materias que se imparten en la ingeniería geofísica, que yo creo que primero tendríamos que comprender un poco qué es la geofísica. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en De Todo. La geofísica es una ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, del subsuelo, pero a partir de sus propiedades físicas. Es decir, exploramos la Tierra, pero nos basamos en todos los fundamentos, la ciencia de la física. La Tierra se puede comportar de diferentes formas. A veces, bueno, la podemos analizar desde el punto de vista como un imán, y entonces hablamos de la magnetometría. Se puede comportar también como una pelota donde se propaga la energía, y entonces hablamos de la energía sísmica o de la sismología, en donde a partir de las ondas podemos explorar el subsuelo. En este caso, lo que nosotros estamos analizando en esta clase es exploración de datos sísmicos para búsqueda de hidrocarburos. Vamos a generar una perturbación en la parte superficial y tenemos, estos son los cables, los geófonos, los transductores, que van a cambiar la energía mecánica a energía eléctrica. Estos registros, que son los sismogramas, son trazas sísmicas, para pasar de esto, que son las trazas sísmicas, a esto, que es una imagen o una representación del subsuelo. Puede ser en 2 o 3 dimensiones. Este es el objetivo, que es pasar de las trazas a una imagen, donde la imagen ya es interpretable y ya nos da una idea de las estructuras en el subsuelo. Para este caso, este ejemplo es para la búsqueda de hidrocarburos, donde vamos a determinar estructuras en donde es probable que haya este recurso.
la geofísica se encarga del estudio de la Tierra y es a partir de métodos indirectos, es decir, nosotros no necesitamos perforar para poder saber qué es lo que hay a profundidad, sino desde la superficie hacemos mediciones y con esas mediciones inferimos lo que hay en el subsuelo. Sí, suena como un trabajo también muy en contacto con la tecnología. Claro, sí, requiere de mucha tecnología porque al analizar nosotros tantos datos no se puede de manera directa, necesitamos forzosamente de las computadoras de programación, tiene bases también en electrónica, en el caso del análisis de señales digitales, para poder entender la Tierra. ¡Qué emocionante! Sí. ¿Y alguna vez tienen prácticas en campo? Sí, de hecho los chicos salen a prácticas, no son muchas, pero sí salen a prácticas tanto de geología, porque tienen que aprender en cuanto a la Tierra, el entorno, y aquí se hacen prácticas con equipos, tenemos algunos equipos pequeñitos, se hacen prácticas en los patios o acá en Zacatenco, que tenemos muy cerca, y hay modelos interesantes que ver del subsuelo. ¿Y cuáles son las aplicaciones que tiene la geofísica, digamos, en el campo laboral? Como para que nos quede más clarito qué hace un ingeniero geofísico. Es en realidad muy vasta, hay muchas áreas en las que se pueden dedicar los chicos que egresan de aquí, pues se pueden ir a trabajar en cuanto a la predicción de fenómenos, por ejemplo, en el servicio sismológico, en el área, por ejemplo, de vulcanología también, todo lo que son recursos minerales, en búsqueda de oro, de plata, de cualquier mineral, bueno, ahí también pueden entrar los estudiantes de aquí, búsqueda de agua, además de la investigación. Definitivamente hay muchos especialistas porque en la geofísica tiene diferentes áreas y cada área es una especialidad. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Te dejamos que sigas con tu clase. Sí, muchas gracias. Estamos con el ingeniero Alejo en una clase extraordinaria. Esta es una clase poco usual, es la clase de estimulación de pozos, pero es poco usual porque esta precisamente nos está impartiendo a los alumnos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Es correcto eso, ingeniero? Es correcto. Los compañeros que tenemos aquí son del Instituto Tecnológico de Tantoyuca en Veracruz. Así es, entonces vienen de visita pues, a realizar esta y otras prácticas aquí en la Escuela de Petroleros del Politécnico. Esto es porque el Instituto Politécnico Nacional cuenta con el laboratorio adecuado, con las instalaciones necesarias para hacer este tipo de prácticas. Así es. Sí, aquí en este laboratorio hacemos prácticas referentes a la producción petrolera, en donde evaluamos materiales y hacemos pruebas en donde entendemos el comportamiento del flujo del petróleo, sobre todo. ¿Cómo qué tipo de pruebas? Bien, hacemos pruebas en donde obtenemos las características mecánicas de los materiales, como pueden ser los fluidos del petróleo, digamos, de los fluidos que se ocupan en la producción petrolera, como fluidos fracturantes, como ácidos. También obtenemos propiedades de la roca, obtenemos propiedades de materiales que se incorporan al yacimiento. ¿Y ahorita en qué consiste la práctica que están realizando las alumnas y los alumnos? Bien, la práctica que están haciendo en este momento es de la evaluación de agentes apuntalantes. Estos agentes apuntalantes se ingresan al yacimiento y incrementan la productividad. En esta situación, bueno, los agentes apuntalantes son como partículas de arena que deben tener una geometría muy especial, deben ser muy parecidas a las esferas, deben de ser de un tamaño bien definido, deben ser resistentes porque deben de resistir el esfuerzo al que van a ser sometidos en el interior del yacimiento, y deben de ser permeables, deben de ser muy permeables para que el petróleo o el gas fluya con facilidad a través de estas partículas. Entonces, lo que vamos a hacer es un banco de material de alta permeabilidad en el interior del yacimiento. El yacimiento, que es una masa de roca porosa, vamos a ingresar este material que es de alta permeabilidad, y eso va a incrementar la productividad en gran medida. Podemos rescatar yacimientos que eran improductivos con este tipo de materiales.
Así es. Es sumamente, entonces, Importante, interesante, sí. Sí, y fructífero también. Lo que aprendan Así aquí es. se puede aplicar y cambiar Así es. drásticamente la realidad de algunos yacimientos. Así es, la economía cambia de una región o de un país, puede cambiar con estas técnicas de estimulación de pozos. Así es. ¿Y a qué carrera pertenece esta materia de estimulación de pozos? Esta materia pertenece a ingeniería petrolera. Y la carrera de ingeniería petrolera requiere de muchas clases como esta, que son prácticas y teóricas simultáneamente, ¿cierto? Porque finalmente son conocimientos que las chicas y los chicos tendrán que ejercer, que poner en práctica en campo. Las ingenierías conllevan el conocimiento científico y la experiencia experimental y la experiencia de campo. Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? Esta experiencia de laboratorio que nos permite entender el comportamiento de los materiales, del comportamiento de los flujos y bueno, nos permite aprender mucho el laboratorio. Pues muchísimas gracias, profe. Aquí en la ESI Aticomán existe un museo de geología y paleontología. De hecho, este museo es bastante importante para la formación de las y los alumnos. Está con nosotros Fernando, que es un apasionado no solo de la geología y la paleontología, sino también de compartir este conocimiento con las chicas y los chicos. ¿Cómo se formó esta colección? ¿De dónde salieron tantas piezas? Porque realmente son piezas muy interesantes. Sí, hace más de 50 años algunos maestros y alumnos empezaron a donar diferentes tipos de minerales, rocas y restos fósiles para que conozcamos mejor lo que es la historia evolutiva de nuestro planeta. Y en la actualidad seguimos teniendo ese tipo de donativos, ese tipo de hallazgos que encontramos en las prácticas de campos y las donamos para que sepan qué tipo de rocas, minerales y fósiles se encuentran en nuestro país, sobre todo en nuestras prácticas de visitas de campo. ¿Cómo está dividido el museo, Fernando? El museo se divide en 3 secciones, ahora 4, la principal la parte paleontológica, la parte de minerales, la parte de rocas y lo que es el archivo histórico. El archivo histórico es esencialmente el material que nos donó familiares del primer director de esta escuela, el arquitecto Manuel de Ande Barreda, en 1922, a través de diferentes libros, diferentes apuntes que este primer director de esa escuela y fundador de esa escuela, la Escuela Técnica Constructores, hicieron para que en el 1939 ya se generara lo que es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Mencionaste que el museo también cuenta con un área de rocas. Sí, efectivamente, en las diferentes prácticas que hemos tenido, hemos traído diferentes muestras de rocas. Sabemos de forma general su clasificación: rocas ígneas, las rocas volcánicas, las que se dan en el interior, las rocas magmáticas, las rocas sedimentarias que han sufrido un proceso de desgaste, un proceso de erosión, y las rocas metamórficas que han cambiado a través del tiempo por presión y temperatura. Entonces, ese tipo de 3 rocas de forma general, les explicamos a los chicos cuál es la importancia de los fenómenos geológicos, de las variables físicas y químicas que intervienen o biológicas para que se den este tipo de rocas. Nosotros vamos a las playas, conocemos lo que son las arenas, esa es parte de una partícula sedimentaria, pero cuando esta se compacta, al final se convierte en una roca sedimentaria conocida como arenisca, que tiene una propiedad en específico que es la porosidad, ¿sí? Y nos sirve mucho para lo que es la extracción de hidrocarburos. El hidrocarburo se acumula en esos huecos, el agua subterránea, entonces eso es parte fundamental de lo que explicamos aquí como un apoyo académico a nuestros 4 programas académicos. Por ejemplo, junto a ti tenemos una roca bastante extraña que parece que fue plegada o doblada, y me imagino que poder comprender el fenómeno que la formó, pero viendo la roca en sí, es mucho más enriquecedor que quizás tratar de imaginarlo, ¿no? O solamente dibujarlo en el pizarrón. Exactamente. Como bien mencionas, esta muestra nos dice el tiempo geológico que pudo haber estado sometida a presiones de compresión estas capas sedimentarias, y que en profundidad por la temperatura y presión se deformó, y después de millones de años, un levantamiento continental, yo lo puedo ver una montaña plegada.
que como que te comentaba hace rato, si tienen las condiciones adecuadas, en este caso en la industria petrolera se conoce como sincronía, si tengo cantidad y calidad de materia orgánica, tipo de sedimento, tipo de roca, tipo de temperatura, etcétera, etcétera, puedo tener un buen yacimiento de hidrocarburos. Entonces esto es fundamental aquí en el museo porque los chicos, como bien mencionas, van a ver las rocas, en su momento la van a palpar y van a determinar la importancia que son su formación profesional y en el futuro como ingenieros en ciencias de la Tierra. ¿Qué otra de las rocas que tienen aquí en la colección te parece muy significativa para el aprendizaje de las chicas y los chicos? O quizás muy interesante, de estos fenómenos que si no lo viéramos no lo creeríamos. Exactamente. En este caso llama mucho la atención las rocas sedimentarias, el proceso de fosilización. Nosotros en nuestro país tenemos mucha riqueza fosilífera en cuestión de fósiles, principalmente marinos. Sabemos que hace millones de años atrás gran parte de la República Mexicana estuvo cubierta por un mar de baja profundidad. Entonces ahí se formaron diferentes tipos de procesos donde los organismos mueren y posteriormente se les va llenando con un depósito de lodo, por así decirlo. Este lodo se compacta y al final viene un proceso de fosilización. Posteriormente el continente se levanta, el mar regresa a otra posición y quedan expuestos estos fósiles, estos restos fósiles en estas rocas sedimentarias. Lo podemos ver en el estado de Puebla, Veracruz, en Hidalgo, sobre todo en las canteras. Y sobre todo también la utilidad que tenemos este tipo de rocas. Por ejemplo, si vamos a centros comerciales, inclusive en el sistema de transporte colectivo metro, vemos en el piso lo que se conoce como caliza litográfica, los restos fósiles ahí. ¿Cómo hago yo como geólogo para explicarles que el resultado de un proceso geológico tal vez global concluye un pequeño cristal de cuarzo, una calcita, una geoda? Palpar el fósil, palpar el cristal, ver sus propiedades ópticas, físicas, químicas en función de la conclusión de ese proceso geológico, como lo vemos en las geodas, que van rodando como material volcánico, se enfrían y al final tienen hermosos cristales. Diferentes formas, tamaños, que permiten al alumno adentrarse con la imaginación, con la información, a una buena interpretación geológica de cómo sucedieron este tipo de eventos a través de miles y millones de años. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que es un museo que si tenemos oportunidad hay que visitar para maravillarnos con el material que aquí se tiene. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Conocían la existencia de esta diversidad de licenciaturas aquí en el Instituto Politécnico Nacional? ¿Qué les parecieron las ciencias de la Tierra? Cuéntenoslo a través de nuestras redes sociales. Síganos y también escúchenos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.